Lo oculto en el reflejo. El día que Mateo encontró el viejo espejo en el altillo de la casa de su abuela, no se imaginaba cuánto iba a cambiar su vida. Era un espejo grande, con un marco dorado y medio desgastado, lleno de grabados que parecían contar historias de tiempos pasados. A simple vista, parecía un objeto más, pero había algo en el que le llamó la atención a Mateo, como si el reflejo que devolvía no fuera del todo suyo. La primera vez que se miró en él, se sintió raro. No era su cara lo que le inquietaba, sino la sensación de que algo más profundo se escondía detrás de su propia mirada. Esa noche, acostado en su cama, la frase surgió de la nada, como un susurro en su cabeza: uno no termina de entenderse nunca, y no se entiende de la manera que debería entenderse. Con el tiempo, Mateo se fue sintiendo cada vez más atraído por el espejo. Pasaba horas mirándose, tratando de entender qué era lo que ese reflejo le quería decir. No era solo su rostro lo que veía, eran fragmentos de su vida, momentos que creía olvidados, emociones que había enterrado bien profundo. Pero lo más inquietante eran las sombras que se movían detrás de su reflejo, como si hubiera otra versión de él mismo tratando de salir a la superficie. Una tarde, mientras el sol se ponía y la luz dorada iluminaba el espejo, Mateo sintió una necesidad imperiosa de hablarle. ¿Quién soy?, preguntó en un susurro. Su reflejo, como siempre, le devolvió la misma mirada. Pero esta vez, algo cambió. En lugar de ver solo su cara, empezó a percibir una serie de imágenes, como un torbellino de recuerdos que lo envolvía. Vio su infancia, sus miedos, sus inseguridades. Vio las decisiones que había tomado, y las que no. Vio los rostros de aquellos a quienes había amado y perdido. Pero lo más impactante fue ver una versión de sí mismo que nunca había reconocido. Era él, pero no lo era. Esta versión reflejada parecía estar compuesta por todos los yo que había dejado atrás, por todas las facetas de su personalidad que había reprimido o ignorado. Mateo entendió entonces que no era uno solo, sino muchos. Que a lo largo de su vida había construido versiones de sí mismo que se habían quedado atrapadas en el pasado, y que ahora, frente a este espejo, todas ellas reclamaban ser vistas, comprendidas. El espejo le revelaba una verdad incómoda: nunca llegamos a conocernos por completo, porque siempre estamos cambiando, evolucionando. Y en ese cambio, algunas partes de nosotros se pierden en el camino, se olvidan. Pero eso no significa que dejen de existir. Siguen ahí, esperando ser reconocidas. Mateo cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no importaba cuánto tiempo pasara frente a ese espejo, nunca iba a llegar a comprenderse por completo. Pero también entendió que eso estaba bien. Porque la verdadera belleza de la vida no está en entenderse del todo, sino en aceptarse en todas nuestras formas, en todos nuestros reflejos. Al abrir los ojos, vio su cara en el espejo, tranquilo, en paz. Por primera vez, no necesitó entender lo que veía. Simplemente, aceptó que era él, en todas sus versiones, y se sonrió a sí mismo. El espejo, como si entendiera, reflejó esa sonrisa, y las sombras detrás de él se disiparon, dejando solo un reflejo claro y sereno. Mateo salió del altillo, dejando el espejo atrás, sabiendo que nunca dejaría de descubrir nuevas facetas de sí mismo. Y eso, pensó, era lo más fascinante de todo.